Haciendo una búsqueda exhaustiva de las fuentes fidedignas en la web, ya les habíamos comentado que tengan mucho cuidado con encontrar la primera página, es decir, cuando tú hablas acerca de un tema y vas a la búsqueda de Google, no es la primera página que te arroja. La primera página posiblemente pueda tener muchas visitas, pero no por eso la hace fidedigna ni la hace de fuente confiable. Tú tienes que hacer una búsqueda más exhaustiva, más guiada, yo en mi caso, a documental, es decir, más guiada a una investigación periodística documental acerca del tema, más allá de un blog de opiniones o de comentarios absurdos, de repente muy absurdos, o de repente muy sacado de la imaginación de cualquier chinito allá, 3, 2, de cualquier persona que se ostenta como experto, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Nosotros, al hacer una investigación más profunda, dimos con una página web que se exponen temas variados, literal, basados en historia, documental y periodística, y se llama Sociedad Histórica. Visítenla, está muy interesante, son distintos temas, pero pues bueno, encontramos una gran fuente en la cual se nota la investigación que realizaron. Y esto es lo que dice: así nació la Ouija, fuente inagotable de historias de terror. El origen de la tabla Ouija hay que situarlo en un contexto muy concreto de cambios y creencias. A mediados del siglo XIX, el espiritismo estaba en auge en Estados Unidos. Teatros y salones se rendían ante supuestos mediums, capaces de contactar con el más allá y los seres fallecidos que lo habitaban. Entonces la comunicación con los muertos era algo común. La Guerra de Secesión Americana de 1861 a 1865, al igual que pasaría con la Primera Guerra Mundial, años después, intensificó la necesidad de comunicación con el otro lado. Evidentemente había un apogeo y pues bueno, invariablemente había la moda de buscar el contacto con los ya trascendidos por el hecho de que estaban en geopolítica conflictiva. Y sigue. Para Richard Wiseman, un investigador y profesor de psicología en la Universidad de Hertfordshire, la creación del espiritismo fue una genialidad. ¿Por qué? En una época donde la ciencia y la tecnología ganaban terreno a la fe de forma imparable, el espiritismo ofrecía pruebas de la vida después de la muerte, cumpliendo y haciendo patente la promesa de otras religiones. En ese caldo de cultivo donde surgen las tablas parlantes, hostigadas por la necesidad de la rapidez, la sociedad del momento no toleraba los tiempos que estaban necesarios para obtener un mensaje completo del supuesto más allá, cuando ya estaban acostumbrados al teléfono inventado en aquellos años. Ya fuera a ver a un medium, entrar en trance o asistir al bailoteo de una mesa parlante, se hacía necesaria la comunicación muy directa y asequible. Esto es algo muy importante porque fue prácticamente en la corriente espírita más importante de aquellos tiempos. Acuérdense que hay un connotado texto dentro del espiritismo de Allan Kardec que se habla acerca de las mesas parlantes o las tablas parlantes, que eran estas mesas de sesiones espiritistas de estilo victoriano, donde colocaban las manos ya sea sobre la mesa, en este caso una mesa de madera cuadrada o rectangular o redonda, y muchas veces pues bueno, hacían que la mesa resultara ser el objeto vinculante con la comunicación con el espíritu, es decir, podría ser el resultado de una especie de planchette o en su defecto la misma tabla Ouija, que va a ser el efecto detonador de comunicación. ¿Por medio de qué? En el caso de las mesas parlantes era muy connotado esto. Mesas parlantes, ¿por qué? Se hacía por medio de golpes secos, raps. Un golpe para sí, dos golpes para no. En la conversión más explícita del espiritismo de la mediunidad hacia objetos vinculantes, como empezó con las mesas parlantes e incluso las mesas que se despegaban del suelo. Era una gran vorágine y sí daban a entender que los sistemas iban a ir evolucionando conforme pasaran
prácticamente las sesiones. Ya no solamente era la cuestión de llamar a un espíritu por medio de la bondadosa voluntad del mismo, sino también era por medio del medium, valga la redundancia, porque medium es eso, es medium, es un medio, en estado de trance para hacer interlocución con un espíritu. Y ahí, pues bueno, empezaron a surgir N cantidad de elementos. El cono de la voz negra o incluso la campana y otros elementos que son utilizados en la actualidad. No son elementos desechados, ojo con eso. Muy independientemente que la página Sociedad Histórica sea un poco tendenciosa a la burla, pues dentro de los anales de la historia estuvo todo este tipo de opiniones, tanto opiniones positivas como opiniones negativas, y mucho también ayudó que hubo una cantidad exacerbada de fraudulentos, de charlatanes, que empezaron a denigrar el tema del espiritismo. Como todo, hoy también estamos viendo en la actualidad cómo hay gente charlatana, hay gente también que habla sandeces y estupideces, y como vemos gente que nos dedicamos a la investigación, abocamos comprobaciones y mostramos lo que encontramos, ¿no? Esa es la gran diferencia. Existe siempre va a haber el vivo o la viva que va a decir: yo hablo con los muertos con la finalidad económica. Aguas con eso. Nace la Ouija. Así, en 1886, Associated Press informaba sobre un nuevo fenómeno espiritista que empezaba a ganar fuerza en Ohio. El tablero que habla. Se trata de un tablero con letras y números y un instrumento que actuaba como planchette para señalar las letras. Sin embargo, la Ouija, como tal, nace de la mano de un grupo de empresarios que supieron aprovechar el nicho comercial. El público reclamaba velocidad y estos se la dieron. En 1890, Charles Kennard de Baltimore, Maryland, reunió 4 inversores, curiosamente ninguno de ellos espiritista, y dieron forma a Kennard Novelty Company, una compañía dedicada a la exclusiva y perniciosa forma de producir tablas parlantes. Ahora había que ponerle un nombre. La creencia más extendida nos dice que la palabra Ouija se compone de la palabra francesa oui, sí, en francés, y ya, sí, en alemán. Sin embargo, intentando rodear el objeto de una aura mística y milenaria, que la palabra Ouija quería decir buena suerte en egipcio, algo así que es falso y que además contrasta bastante con la connotación moderna que se tiene de este objeto. Acuérdense que la principal básica era la Ouija, oui del sí francés y ya del sí alemán.